Continuamos aquí con más información y por supuesto con recomendaciones importantes, porque creces cuando tu empresa crece con la confianza de un gigante, porque está bien asegurada. A gran responsabilidad, gran respaldo, visita corporativos.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur te respalda y te responde. Y ya que hablábamos de Cuenca, pilas, nos vemos este próximo 2 de noviembre con piso 21. Recuerda que para canjear tus entradas lo puedes hacer en cualquier punto de Farmasol EP. No es necesario llevar los alimentos no perecibles, ya que los encontrarás ahí mismo, porque Cuenca lo tiene todo. Y estás a tiempo de escuchar la previa del partido. ¿Estás en un break de trabajo? Ese es el momento, es hora de jugar, sácale el provecho, regístrate, pronostica y gana con Bet593, un producto de Lotería Nacional. Y ahora vamos a irnos con más información en estos momentos que me parece también importante analizar, y yo les decía, la forma, analizamos el fondo con Ramiro Vela, vamos ahora con la forma. Justamente estoy en estos momentos aquí en los estudios de Visionarios con Marcelo Espinel. Él es subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien quiero agradecerle por estar junto a nosotros, y arranco preguntándole, ¿hubo canje de votos o no? Carla, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que no podemos atrevernos a decir que hubo un canje de votos. Creo que en este punto es necesario mencionar, como tú bien dices, la forma, si es que tal vez el procedimiento legislativo fue el adecuado, cómo actuaron otras instituciones del Estado que pudieron haber estado involucradas o no, probablemente en un estratagema de poca integridad, lo llamaría yo. No quisiera hablar de canje de votos. Y de esta forma, pues también podemos comentar si es que la intervención de la ministra Mónica Palencia fue la adecuada o no, si las acusaciones que tuvieron por parte de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, tuvieron consonancia con lo que tal vez decían en medios de comunicación o al inicio del juicio político. Y creo que, como una primera conclusión, el día de ayer nadie ganó. No ganó la Revolución Ciudadana, no ganó el gobierno, y eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Pero sobre todo... ¿Por qué? ¿Por qué para usted el día de ayer nadie ganó? ¿Cuál es, digamos, el análisis del juicio político para hablar esto? Porque no hubo una ratificación de los votos, por lo que pasó justamente con Viviana Veloz, que termina de alguna manera pues no presentándose y no dando paso a la moción de Ferdinand Álvarez de la reconsideración, o por qué nadie gana según su perspectiva. A ver, yo creo que nadie gana considerando las pretensiones iniciales. La pretensión inicial, en este caso la Revolución Ciudadana, era pues destituir a Mónica Palencia. Eso no se logró. Y en este caso también yo creo que la pretensión del gobierno no era únicamente sostener a Palencia, sino demostrar que se ha combatido efectivamente la seguridad. Y el mismo gobierno dice que tienen complicaciones, que esto lo vienen arrastrando por errores de gobiernos anteriores, pero que están trabajando. Eso a la larga para mí deja entrever que las cifras de inseguridad que estamos viviendo a la larga no han mejorado como ellos lo esperaban. Los ciudadanos los estamos viviendo en el día a día, y para mí es una muestra clara de que el gobierno el día de ayer también recibió un llamado de atención al respecto de cómo tiene que enfrentarse a la inseguridad, y también como hacía de una forma irónica el asambleísta de la Revolución Ciudadana. Yo también puedo presentar una carpeta y decir, aquí tengo el plan de seguridad de Rusia. Entonces, a ver, analicemos un poco más allá de lo que pasa en este juicio político. A mí me llama mucho la atención la manera en cómo presenta primero las pruebas. Vamos uno por uno, vamos viendo, digamos, la intervención de cada uno. Empecemos por el inicio. Leonardo Berresueta, ¿le parece que fue sustancial la presentación de las pruebas? ¿Fue breve, digamos, su intervención? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio la participación de los interpelantes? Porque entiendo que el marco del juicio político termina siendo estresante no solamente para el acusado, sino también para quienes tienen que mostrar las pruebas de por qué se quiere llevar a cabo este juicio político. Sí, creo que sí, es un espacio complejo, es un espacio de 8 horas en el cual, por ejemplo, el asambleísta interpelante puede presentar todas las pruebas, pero en este caso es la verdad que puede sostener el asambleísta interpelante, que es contrastada con la verdad en este caso de Palencia. Yo creo que el espacio, lamentablemente, de la fiscalización, y no solo en este caso, sino en todos los procesos de enjuiciamiento político, se han convertido en espacios poco técnicos, de un debate poco responsable de lado y lado, en el cual únicamente versan acusaciones que tal vez trascienden más a lo político y no a lo sustancial. Totalmente. Porque, mire, hablemos por ejemplo de inseguridad. El día de mañana yo puedo sostener que la situación de inseguridad en el país es lamentable y que no se ha hecho nada. El gobierno puede decir, sí, pero tenemos 2 muertes violentas menos que el año anterior, estamos trabajando. Se está mejorando. ¿Por 2 muertes violentas menos?
Entonces yo sí creo que es necesario tener una visión mucho más amplia de lo que es el combate a la seguridad y cuál ha sido el rol del gobierno frente a esto. Me preocupa mucho. Marcelo, no estoy haciendo aquí de abogada del diablo, pero también de alguna manera cómo trabajar en dar, digamos, óptimos resultados después de que hay una ministra, como bien ella lo acotaba ayer, casi 9 meses en funciones, 10. A ver, yo creo que ¿Pueden haber cambios sustanciales en ese tiempo? Yo creo que más allá de los cambios sustanciales se puede mostrar al país una estrategia integral de intervención en materia de seguridad. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tenemos únicamente una visión securitista de la seguridad, creyendo que únicamente el detener a objetivos de alto valor, el hacer operativos policiales en los distritos conflictivos, el poder militarizar ciertas zonas es la única solución, a mí me preocupa. Yo creo que parte de ese plan Fénix que sí puede ser transparentado es información al respecto, por ejemplo, de cuáles son las acciones de prevención que se pueden estar tomando por parte del gobierno o incluso cuáles son las acciones que se va a tomar por parte del gobierno en materia de rehabilitación y reinserción social. Porque si no, llenamos las cárceles de posibles delincuentes que probablemente sus juicios no sean tratados porque tenemos una justicia ineficiente. Y eso no va a solucionar el problema de la seguridad. Entonces yo sí creo que el llamado de atención que hay que hacer al gobierno, tanto desde la Asamblea Nacional como también desde los medios de comunicación y sociedad civil, es la presentación de una estrategia integral en materia de seguridad. No que nos digan que hayan resultados en este momento, sino saber cómo se pretende solucionar el tema en el largo plazo. Ahora, es decir, entonces para usted no hubo claridad el día de ayer dentro del juicio político sobre el plan Fénix y la materia de seguridad. En lo absoluto, en lo absoluto. Yo le decía lo mismo, Romero. En eso sí, para mí también quedó dudas. En dos aspectos quedan dudas. ¿Qué nomás compete el plan Fénix más allá de la presentación de una carpeta que se veía bastante sustancial? Y de alguna manera, ¿qué se está haciendo con los recursos recaudados del IVA? Es que es eso. Eso para mí me queda como esa duda, porque más allá de eso yo sí vi, como yo lo decía, una ministra bastante segura, pero claro, como yo que veo las cosas un poco más allá como comunicadora, no me quedó el mensaje de cuál es el plan Fénix. No lo entiendo. Y cómo se está distribuyendo el dinero, que bien la ministra lo acotó. No se está utilizando toda la recaudación del IVA en materia de seguridad, tan solo un porcentaje. ¿Pero qué porcentaje? ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Cuáles son los montos? ¿Cuánto se ha gastado hasta ahorita de lo recaudado? Permítame, le pongo 2 puntos al respecto de eso, Carla. Los juicios políticos podrían dejar de tener este carácter de únicamente una interpelación política no técnica si es que existiera buena transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos. Pero la ministra, por ejemplo, digamos una vez a la semana, con todo el bloque de seguridad, va a conocer sus estrategias y habla sobre las reducciones de muertes violentas. Una vez al mes me parece que Pero lo hace. nos limitamos ¿No únicamente en lo absoluto, porque nuevamente tenemos esta visión securitista, creyendo que la seguridad únicamente refiere a la reducción de muertes violentas. Le pongo un caso, Nueva Prosperina. Nueva Prosperina es el distrito en el cual existe la mayor cantidad de muertes violentas en 2023. Pero al mismo tiempo, Nueva Prosperina tiene la tasa más alta de pobreza multidimensional en el país. El 87% de los habitantes de Nueva Prosperina no tienen acceso a agua, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a internet. Entonces, ¿cuál es la estrategia integral del gobierno para recuperar Nueva Prosperina? ¿Cuál es la estrategia integral del gobierno para recuperar Durán? No basta la presencia de militares, claro. Si tenemos una altísima deserción escolar en Durán, ¿creemos que esa deserción escolar se va a solucionar con la presencia de militares? Entonces, la transparencia y rendición de cuentas del gobierno al respecto de cómo piensan intervenir en seguridad tiene que ser más amplia. Si es que esta transparencia y rendición de cuentas fuera amplia, tenga la seguridad que los asambleístas de oposición van a decir, bueno, pero si están rindiendo cuentas de lo que están haciendo. Pero si la información es opaca, ¿qué se puede hacer? Déjeme, le pongo únicamente el segundo elemento. En uno de los proyectos urgentes en materia económica, presentados por el presidente Daniel Noboa, se incluyó una reforma que creo que no nos dimos cuenta, que era una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas en el que se establece como información reservada aquellas adquisiciones que haga la policía, las Fuerzas Armadas y el SNAI. Entonces, ¿cómo se puede hablar Pero de si una... las compras públicas tienen que ser transparentes, ¿cómo? Exacto, ¿cómo se puede hablar de una verdadera auditabilidad y transparencia del 15% que ahora pagamos los ecuatorianos en materia de IVA, si es que este gobierno, ojo, con el apoyo de la Asamblea Nacional, que ayer se felicitó, aprobaron una norma que declararon como reservada las adquisiciones que hagan estos sectores? Yo entiendo que no me digan en dónde están ubicados el armamento, cuántos chalecos a quienes le entregaron, pero yo quiero saber a quién están contratando. Si es que, por ejemplo, estuvo en discusión que la Fatoria era una empresa corrupta otorgando la alimentación en las cárceles, ahora no podemos conocer a quién se adjudicó el nuevo contrato de alimentación en cárceles. ¿Por qué?
porque es una contratación del SNAI. Pero eso también tiene que ser parte de la fiscalización. Pues. Exactamente, pero el problema es que las leyes que se propusieron desde el gobierno y que también fueron aprobadas por la Asamblea Nacional dan paso a esa opacidad. Entonces el cuestionamiento al gobierno nuevamente va en la línea de más transparencia, más rendición de cuentas para evitar este tipo de hechos. Bueno, no sé si es que la ministra también, yo creo que el día de ayer termina siendo clave también como una forma de evaluación y de retrospectiva para saber cómo actuar a futuro. Me imagino que dentro también de lo que dijeron los interpelantes, si es que la ministra escuchó pues las declaraciones de todos los asambleístas, hace falta justo este tipo de información y esperemos que se tome a cabo en cuenta este tipo de rendición de cuentas y que sea de una manera mucho más continua, que creo que es en lo que converge y la catarsis del día de ayer. Por eso justo decía que lo de ayer no fue una victoria para el gobierno, es un llamado de atención. Un llamado de atención para que en los meses que le quedan puedan cambiar la perspectiva al respecto de cómo están interviniendo en materia de seguridad, tanto no solo limitando la securitización, y también pues siendo mucho más transparentes y rendiendo cuentas al respecto del uso de los recursos y las estrategias de prevención que se van a utilizar. A mí yo no quiero que la ministra me diga que el día de mañana hay un operativo en Durán que piensa capturar a tal o cual persona. Es obvio que no pueden entregarnos esa información. Hay estrategias secretas, claro. Pero hay información que debería ser transparentada para que los ecuatorianos confiemos en la institución. En todo caso, entonces analicemos también la perspectiva de otro de los interpelantes, Paola Cabezas. No sabemos si se va o no se va. No, yo digo que no, digo en la posta que no. Yo tengo el audio, no sé si lo tenemos, no sé si José me confirma si es que lo descargamos. Yo tengo el audio. Sí tenemos. Escuchemos, ella dice que se va a ir. ¿Saben qué? Yo prefiero irme a mi casa, porque también el juicio político a Palencia ha representado una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral para amedrentarme y destituirme. Miren, me voy a mi casa, pero la palabra se honra. Aquí las declaraciones que da esta mañana en la posta, porque la asambleísta de la Revolución Ciudadana declaró que no renunciará a la Asamblea Nacional tras la difusión de este comentario, que parecía sugerir lo contrario. Cabezas aclaró que sus palabras fueron mal interpretadas y que en realidad se refería a los intentos de destituirla por supuesta campaña anticipada. ¿Quieren que me vaya? Que me destituyan, afirma la legisladora. Entonces no se va. No se va. Bueno, yo creo que este tipo también de discursos hace que realmente el ciudadano vea a la Asamblea con poca seriedad. Y no me refiero a que Paola Cabezas debe cumplir con su palabra, sino que también creo que tenemos que ser, o tienen que ser los asambleístas cuidadosos del tipo de intervenciones que hace, dejando de lado el populismo, siendo mucho más técnicos, porque es lo que necesitamos para elevar la calidad del trabajo legislativo. Pero yo le voy a decir algo, no se avanza hacia ese punto. Con todo el respeto a Paola Cabezas, que en realidad siempre está bastante honrada de venir a este noticiero, pero a mí el día de ayer me llamó mucho la atención también cómo se refería al primer mandatario de la República, que eso es algo inadmisible por más que sea esa oposición. Yo creo que incluso dentro de este enjuiciamiento político vimos varias actuaciones de la asambleísta Cabezas que rayaban en la violencia. Recordemos cuando se golpeaba la mesa y creo que eso no le hace bien a la institución. No me referiría al aspecto individual, sino cómo también uno puede honrar a la institución en la que pertenece. Hay que respetar los espacios. Más allá de las posiciones de los movimientos y demás, claro. No vamos, a la larga la Asamblea Nacional es el reflejo de lo que somos los ecuatorianos. Y yo no creo que los ecuatorianos tengamos ese comportamiento, al menos en su mayoría, o no deberíamos tenerlo. Entonces creo que sí, ese tipo del accionar es reprochable. Creo que hay un tema que también es necesario ponerlo sobre la mesa y es el hecho de que no se haya abierto la reconsideración de la votación. Porque eso también es hablar de las formas. El día de ayer, pues, la presidenta de la Asamblea Nacional tenía toda la posibilidad de, antes de culminar la sesión, dar paso a pedido de reconsideración y que de esa manera el debate quede cerrado. Yo creo que hay que esperar el decurrir de los días para ver si las acusaciones, en este caso de la asambleísta, Ramiro Vela decía que tenía hasta el lunes, más o menos, para poder, un asambleísta del Pleno. Hábleme sobre el proceso. ¿Cómo tendría que pedirse la reconsideración? Bueno, en la siguiente sesión del Pleno, que se convoque, en este caso, pues, la presidenta de la Asamblea Nacional tiene que verificar los pedidos que existan por parte de los asambleístas para que se dé paso a esta reconsideración. Pero recordemos que la convocatoria viene por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional. Si la presidenta simplemente no convoca, no se va a dar paso a esa reconsideración, tiene que convocarse. Entonces, yo creo que aquí nos juegan más bien los tiempos políticos y no los aspectos procedimentales. Recordemos esta acusación que se dio ayer, que coincidencialmente el Tribunal Contencioso Electoral... Ya ve, usted tiene entonces el mismo olfato que tengo yo, porque hasta hoy el TCE tiene que hablar sobre las candidaturas. Por supuesto, si es que el TCE
Qué raro que el día de ayer no haya resuelto pues la calificación de Construye, pues habrá que ver cuál es la posición que toma respecto de eso y con base en eso pues la presidenta de la Asamblea pues convocará o no convocará a esta sesión para la reconsideración. Yo le decía a Ramiro Vela, y le digo a usted también, porque con usted estamos hablando desde la forma, si en algún momento ya esta Asamblea Nacional decidió retirar las firmas de unos juicios políticos, ¿por qué la situación de Mónica Palencia no podría cambiar en los próximos días y en el momento que se dé la reconsideración? Por supuesto. Puede pasar. Puede pasar sin ningún problema, porque a la larga para esta reconsideración se necesitan los votos de Construye. Entonces, que no están oficializados para el próximo proceso electoral. Probablemente pues den paso a la reconsideración y la situación de Palencia cambie. Es eso. Ahora, cuidado con esto. Si es que esto estuviera sucediendo, es decir, que existe influencia de un grupo interesado, llamémosle gobierno, dentro del Tribunal Contencioso Electoral para poder salvar a una ministra, lamentablemente se está configurando un pacto. Es un manejo poco ético de la política y que nuevamente pone en evidencia la intromisión de una función de Estado en otra. ¿Un pacto o un canje? Creo que a la larga terminan siendo sinónimos en este caso. Y es lamentable, porque eso nuevamente lo que hace es debilitar a la democracia, debilitar a las instituciones, pero sobre todo debilitar la confianza que tenemos los ciudadanos en lo que están haciendo nuestros políticos. Y esos son los que nos quieren gobernar. ¿Cómo vio usted el desenvolvimiento también de Viviana Veloz? Porque usted en estos momentos, digamos, de alguna manera le llama la atención que no se haya dado paso a la reconsideración, pero más allá de haber tenido, digamos, para mi criterio, una actuación casi que implicable hasta el final que pasa esto, de alguna manera me pareció que fue bastante ecuánime e incluso de alguna manera no dio ni siquiera posturas. Sí, yo creo que eso habla bien de la presidencia de la Asamblea Nacional. Yo creo que incluso siendo, digámoslo así, parte interesada en la destitución de Mónica Palencia, actuó como tiene que actuar un presidente o presidenta de la legislatura, siendo ecuánime, dando paso a pedidos de palabra de una forma equilibrada, y eso es positivo sin duda para el actuar de el legislativo. Y para su evaluación también, porque ustedes hacen evaluación de cada uno de los asambleístas. Sí, no hacemos una evaluación cualitativa, sino hacemos una evaluación cuantitativa sobre presentación de proyectos de ley, presencia en sesiones, de cara a que, por ejemplo, los ciudadanos tengan información de estos asambleístas que no están trabajando, pero que probablemente van a buscar la reelección en las siguientes elecciones. Me parece súper importante lo que usted acaba de decir, de alguna manera nos quedaría entonces, no queda digamos en firme, como bien lo decíamos, hoy por hoy la votación de Mónica Palencia. Me gustaría también abordar un poco el tema de cómo veo la actuación del Partido Social Cristiano después de que habían estas dudas que con ellos podría haber sido pues el canje de votos y a través de ellos la salvación de Mónica Palencia, y fue todo lo contrario. Aquí conversamos en este espacio con Jorge Peñafiel, yo conversé también con Ana Galarza en su momento, quien ayer por ejemplo estuvo ausente. Pero yo les veía a ellos y con Gabriel Bedón también conversé, y yo he tenido la oportunidad de escuchar a bastantes legisladores de Construye, tenían casi que ya definido el voto para la censura de Mónica Palencia. Y ayer, por lo menos a mí, esto sí me sorprende, porque yo me esperaba que el Partido Social Cristiano salve a la ministra, más no a este movimiento. Es que no era necesario, tal vez siendo un poco ya teórico de la conspiración. Habría sido distinto si es que en la primera votación que se dio en el Pleno, es decir, en la que deciden llamar a juicio, hubieran tenido más de 92 votos. Y que ahí se hubieran reducido los votos, por ejemplo, del PSC, de Construye, habría sido mucho más evidente. Ajá. Pero en este caso, pues, sumado PSC, RC, Pachacutic e Independientes, no llegaban a los 92. Entonces, considerando todo lo que sucedió el fin de semana con Nebot, la salida de Sonsoles García, pues era sencillo, sabiendo que si Construye se iba a abstener, pues ellos podían mantener la oposición y decir... ¿Creen que esta noticia, no sé si es que es veraz o no, pero creen que esta noticia que se difundió a través de las redes sociales y que se hace viral, termina de alguna manera cambiando o acentuando la decisión del PSC? Yo creo que no. Yo creo que más bien eso pudo haber sido un elemento distractor de cara a posicionar de mejor manera a PSC, que Construye cambie su posición. Entonces, a la larga es, a ver, ¿qué es lo que siempre se ha dicho, no? El hecho de que el PSC no actúa con ningún tipo de pacto, que no tiene un pacto con el gobierno en este caso, entonces mejor mantengamos nuestra posición de destituir a Palencia. Incluso recordemos lo que dijo el jefe de bancada. Nos referimos únicamente al aspecto de la seguridad, no nos referimos a la intromisión en la embajada. De esa manera tratan de dejar una posición de que no están con el correísmo, por decirlo así.
y de esa manera también se alejan de la idea de que hubo un pacto con el gobierno al respecto de la salida de Sonsoles García y la sanción a este barco atunero del hermano de Nebot. Entonces yo creo que es parte de la construcción del discurso en la cual nos dan a entender a los ecuatorianos que el PSC no ha pactado y que se mantuvo firme. A la larga en la interna pues no lo sabremos. Yo creo que lo que hay que hacer, y es un tema complejo, es investigar o más bien profundizar en lo que sucederá en los siguientes días. Si hay una sanción a un barco atunero de un familiar de Nebot, investiguemos qué pasa con esa sanción. Esa sanción es efectiva, no es efectiva, se va a pagar, no se va a pagar. Yo creo que hay que poner los ojos al respecto de esto. ¿O es producto de su votación dentro de la Asamblea Nacional a propósito de este juicio político? Claro, entonces yo sí creo que debemos poner la atención. Lo que pasa es que los ecuatorianos vivimos en una coyuntura que parece un remolino. El día de mañana va a pasar algo nuevo y nos olvidamos de lo que sucedió el fin de semana, y pasado mañana pasa algo completamente más drástico. Ayer nosotras, ¿no? Como contarles una anécdota, buscábamos un poco más de noticias como para de alguna manera refrescar nuestro feed de las redes sociales, y todo era la ministra Palencia. Claro. Entonces, en realidad, siempre los ojos se van a una sola situación. Sí, y el día de mañana va a ser, voy a inventarme, el ministro Juan Pérez, y nos olvidamos que probablemente hay que investigar la sanción Yo le digo que es lo o próximo. lo del TC. Yo le digo que es lo próximo porque se va a causar noticia. El hecho de la desaparición y la ausencia de Andrea Robo en el próximo juicio político. No ha respondido hasta ahora. Mire usted, ese dato yo no lo tenía en el radar. Claro. No ha respondido hasta ahora y ese es el próximo juicio político. Y después de que fue acusada de sabotaje por parte del presidente de la República, desapareció completamente del mapa. Ya ha sido ella llamada a través de correos, a través de WhatsApp, ya el legislativo le ha mandado justamente las notificaciones. El proceso penal es otra cosa, ¿no? Obviamente, Totalmente. eso no sé cómo va dentro de la fiscalía, pero dentro del proceso político, Ramiro Vela, que es parte de la comisión de fiscalización, decía que ya tuvo el llamado. Ese es el próximo juicio político y definitivamente no hay ninguna respuesta de su parte y podría ser censurada en su ausencia. Eso es algo que ha pasado en varias ocasiones en la Asamblea Nacional, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, la censura de Polit en su momento. Él ya estaba en Estados Unidos, pues ya ni siquiera ejercía el cargo, por eso no se lo pudo destituir y se lo censuró de una forma tardía. Y esto también creo que nos llama a la reflexión al respecto de que a pesar de las reformas del año 2020, la ley orgánica de la función legislativa mantiene falencias al respecto del procedimiento de fiscalización. Se sigue manejando una fiscalización a la carta. Como yo le dije, ponen firmas, luego quitan. Exacto. Entonces, hoy votan, mañana no. Ese Dentro tipo de la comisión de cosas hay que fiscalización no cambiarlas. se dio paso a este juicio político, pero como la última decisión la toma el Pleno. Incluso veamos el tema de la revisión de requisitos. Hubo este juez que para mí fue incorrecto, que otra función del Estado se entromete en lo que hace el legislativo, ordenó que se retomen precisamente estos procesos de fiscalización, y lo que hizo la comisión de fiscalización, como tiene que recalificar los requisitos, es decir, ya no hay las firmas, se archiva. Entonces, demos cuenta cómo estos vacíos en las normas terminan pues deslegitimando a la Asamblea Nacional, deslegitimando la figura de la fiscalización y convirtiendo en un chiste a la Asamblea Nacional. Hablemos en general, entonces, una calificación para usted dentro de este juicio político. Usted dice nadie ganó, pero de alguna manera también el desenvolvimiento, digamos, de los tres involucrados. Yo creo que fue negativo, y negativo para el país. En este momento el país, en lugar de estar metido en este tipo de procesos, deberían dar respuesta a otros temas, tanto la Asamblea Nacional como el gobierno. Yo creo que enfrascarnos en esta discusión, incluso en esta serie de suspicacias sobre hubo canje o no hubo canje por parte del gobierno y la Asamblea Nacional, nuevamente hace que los ciudadanos desconfiemos de la Asamblea Nacional. Existen reformas normativas que deben ser tratadas de forma urgente por la Asamblea Nacional, pero lamentablemente este tipo de espacios hace que la Asamblea no se enfoque en aquello que son las necesidades ciudadanas. Una última pregunta. ¿Cómo la decisión tomada el día de ayer, que no quede firme, como ya hemos hablado, puede de alguna manera incidir en el próximo proceso electoral? Justo el día de ayer brindaba una entrevista respecto de eso y decía que en el caso de que la ministra sea destituida, sin duda habría sido un espaldarazo para la RC y un golpe muy duro para el gobierno. Al no haberse dado esto, yo creo que la RC no va a tener mayor respaldo de que tal vez lo tiene el día de hoy en las siguientes elecciones. No sé, ¿verdad? Y yo no sé, sé. ¿sabe por qué? Y perdón que diga esto, pero yo lo tenía en la punta de la lengua los días anteriores y no lo he dicho. A mí me sorprende muchísimo la desaparición de Luisa González en los últimos días. No se le ve para nada. Llama la atención, sin duda que sí. Pero yo no creo que, por ejemplo, lo sucedido ayer haga que tengan más votos, que la gente esté indignada que no se haya destituido a Palencia. Yo también creo que hay algo, y esto es algo que se ha mencionado en otros espacios y en otros momentos. Estos temas tal vez lo estamos discutiendo nosotros. Hay un círculo rojo que discute estos temas, que habla sobre la destitución de la ministra Palencia. El ecuatoriano del día a día, de a pie, está preocupado porque sigue con los cortes de luz,
porque lo están vacunando, porque no consigue empleo. Entonces, esos son los problemas que lamentablemente ni el gobierno ni la Asamblea Nacional se está enfocando en resolver. Si es que se enfocaran en resolver esos temas, ahí sí sería un espaldarazo para el siguiente proceso electoral. Lamentablemente no se lo hace. Vamos a ver qué pasa, porque definitivamente después de este juicio político a Mónica Palencia se vienen otras cosas urgentes que tienen que ser atendidas por el presidente de la República y que todavía no están subsanadas. La crisis de inseguridad a través de las recomendaciones que se dieron ayer en la Asamblea Nacional y por supuesto lo que más preocupa, incluso según las encuestas de los ecuatorianos, la crisis energética. Así que muchísimas gracias, Marcelo, por acompañarnos para analizar un poco la forma del juicio político a la ministra Mónica Palencia. Invitarles a todos ustedes a seguir el día de hoy nuestro programa La Lista con Janet Nostroza, que ya está con nosotros.